Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Dios bendiga a todo aquel que juntamente con nosotros va a hacer su esfuerzo, va a dedicarle su tiempo a la meditación de esta palabra. Porque esa fue la voluntad del Señor, que el Evangelio, o sea, esa palabra, se predicara por fe y para fe. Y la fe viene por el oír esta palabra, no necesariamente por leer, no, por el oír viene la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Dios al quien quiere le va a dar. Dios es el que hace la obra. Por eso dice nuestro hermano Pablo, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, pues nosotros hacemos la parte que nos toca a nosotros. Hablar, meditar en esta palabra, y todo aquel que preste su tiempo para meditar en esta palabra, pues debe de pedirle a Dios que le conceda poderla entender, poderla creer, para que puedan hacer una relación entre aquel que está prestando su tiempo para oír el Evangelio y Dios que está revelando su palabra. Bien, hoy vamos a iniciar nuestra meditación en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer un verso en esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a tratar de entender, dice el Señor en los Evangelios, el que lea, entienda. Voy a leer en el verso 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, pues dice la palabra del Señor que a Dios jamás nadie le ha visto. El único que lo conoce y que lo está dando a conocer es el que está en su seno, el que está en él. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Está hablando del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Juan al principio, y vuelvo a repetir, el Evangelio es de revelación, no es cualquier libro. Si alguien lo llega a entender, va a ser porque Dios se lo quiera dar a entender. Dice el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Entonces, está hablando de el verbo del cual habla al principio, que se hizo carne. Y si el verbo era Dios, entonces, ¿quién se hizo carne? Pues Dios
Ahora, esto es un misterio. Es algo que solamente Dios, al quien Él quiera, se lo puede revelar. Pero así dicen las Escrituras. Y aquel verbo fue hecho carne. Y dice nuestro hermano Juan que el verbo era Dios. Ahora ya siendo carne, verso 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, porque todo le pertenece a Él es Dios. Dice la Escritura desde el principio, Dios creó todo. Entonces vino a lo que era de Él. Todas las almas son de Él. La tierra le pertenece a Él. Todo es de Él. Vino a su pueblo, al que Él formó, pero no lo recibieron. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todo aquel que le está recibiendo, le está dando la oportunidad de ser su hijo. Entonces, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, en aquel tiempo, en los tiempos del Señor. Para el ser humano, pues sí es difícil. Hay cosas que son difíciles de aceptar. Pero pues Dios no nos está diciendo que si nosotros las queremos aceptar. Él nos está diciendo si podemos creer. Porque el Evangelio para eso se está predicando. Para creer. Dice Romanos 1, 16, 17. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y es para todos nosotros. Sí podemos creerlo. Entonces, si alguien quiere conocer a Dios, pues no va a poder verlo, porque Dios llena el universo, Dios es espíritu. El único que conoce a Dios es aquel que salió de Dios, al que Dios formó, porque la Escritura dice que Él lo primero que hizo, vamos a leer para que nos apoyemos en las Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a tratar de entender acerca de cómo Dios, en su gloria, como Dios estuvo entre nosotros. Dice capítulo 1 del libro de Colosenses, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí nos vamos a detener tantito. Entonces, si Él es la imagen del Dios invisible, porque al decir invisible estamos hablando de algo que no se ve. Entonces, si ya hay una imagen de Dios, la Escritura está hablando de que Jesús es la imagen de Dios. Y si es la imagen de Dios, entonces cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Entonces hay quien puede entenderlo, hay quien no lo puede entender. Que es el Hijo, que es el Hijo de María, el Hijo de José, y comenzamos a argumentar muchas cosas. Esa es nuestra naturaleza.
el famoso dicen. Que dicen por allá que encontraron a un santo. Estaba enterrado y lo desenterraron y pues lo lavaron y es San Fulano de tal. ¿Y quién lo dice? No, pues es que dicen. Pero ¿quién dice? No, pues dicen. Entonces, así a veces estamos caminando. En los famosos dicen. ¿Y quién lo dice? Pues por ahí lo dicen. Pero ¿quién lo dice? No, pues dicen. Y de ahí no vamos a pasar. No hay un testimonio, no hay alguien que pueda afirmar el principio de las cosas. Y así se han formado movimientos grandes hasta el día de hoy, como José Smith dice que le habló un ángel. Pero ¿quién dice? ¿Quién lo vio? No, pues es que dicen. Pero ¿quién dice? ¿Quién fue testigo? Entonces, pues la gente hay gente que no le gusta leer y se conforma con lo que dicen. Es que dicen. Pero ¿quién dice? No, pues dicen. Entonces hay muchos que les hablan los ángeles, hay muchos que les habla Dios, pero está el famoso dicen. ¿Y quién dice? No, pues dicen. No tenemos una base de dónde tomarnos, de poder decir aquí está. Así está escrito. El único que da testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a seguir haciendo está aquí en las Escrituras. Aquí está la base, el principio de las cosas. Entonces nuestra fe no está basada en lo que dicen, está basada en lo que está escrito. Entonces, si la palabra del Señor dice que Él es la imagen de Dios, pues el que ve a Jesús está viendo a Dios. Porque dice, esto lo escribió nuestro hermano Pablo a la iglesia en Colosas. Pero nuestro hermano Juan ya más antes había escrito de él, porque él llegó a entender con quién estaba hablando. Y él llegó a decir, no, es que él es la palabra hecho hombre. Dios se hizo carne. Entonces veían a Jesús, pues estaban viendo a Dios. Entonces es difícil a veces creer lo que está escrito en esta palabra. Pero vuelvo a repetir, son misterios. Si la palabra dice que Él es la imagen de Dios y el que ve a Jesús ve a Dios, pues así es. Dice, voy a seguir leyendo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ese por medio de Él, eso quiere decir que Dios hizo la creación por medio de Jesús. Dios en Jesús hizo la creación. Y no solamente lo que está aquí en la tierra, la que están en los cielos, si sean principados, sean potestades, lo que sea, todo fue formado por medio de Él. Entonces, fíjense nada más,
fue lo primero que Dios creó fue su imagen, antes de la creación de la tierra. Entonces, este Jesús que se hizo carne, estamos hablando de que es un Jesús eterno, porque Él es el principio de todas las cosas. Y si estamos hechos a su imagen, por eso es que cuando Él se hizo hombre, pues se hizo semejante a nosotros. Pero Él ya había hecho la creación a su semejanza. A Dios le plació que su imagen fuese de esa manera. Entonces, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Las que están en los cielos. Pablo nos habla del tercer cielo. Hay 1, 2, 3 cielos. Allá en los cielos dice el Señor que tiene guardado millones y millones de litros de agua. Allá arriba hay toneladas de hielo. ¿Cómo están allá arriba? Pues Dios las tiene en sus depósitos. Hay cosas que la ciencia está tratando de entender, pero cuando se manifiestan es lo difícil de entender de dónde salen tantas cosas. Y eso nos habla de que hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Entonces, el poder entender esa manifestación de Dios, vuelvo a repetir, es un misterio muy grande. Vamos a leer en los evangelios porque hay muchas cosas que se hablan y se dicen, pero ahí entra el famoso dicen. Es que dicen, pero ¿quién dicen? Entonces, ahorita en las redes estaba circulando algunos videos acerca de la famosa aparición de la Virgen. Es que dicen, 3 niños dicen que vieron, pero pues nadie vio nada, nadie no oyó nada. Simplemente dicen que los niños dicen. Y de allá, pues como ya dijeron de que dicen, pues ya hay una aparición. Y así como esa, pues hay muchas cosas que el famoso dicen ha creado. Pero ¿quién dice? ¿Quién es testigo? No, pues es que dicen. Entonces, ahorita que se han estudiado o se van a comenzar a estudiar muchas cosas, van a aparecer muchas cosas, como por ejemplo la aparición de Guadalupe, los famosos dicen de la aparición que habló con Juan Diego. Pero fíjense lo curioso de todo esto. Ahorita los que están estudiando el suceso del famoso dicen, tardó más de un siglo para que se pudiera hablar de esa famosa aparición. Porque en los primeros 100 años después de que pasó, no hay nada. No hay nada. Si hubiera sido un milagro, Dios de mi vida, pues no es cualquier cosa, un milagro. Estaríamos hablando de que todo el mundo hablaría, pero no. En aquellos tiempos había ya gente religiosa que se dedicaba también a hablar de su fe.
pero pues no hablaron nada de Guadalupe. Hasta después de un siglo, un poco más de un siglo, fue que comenzaron a hablar del famoso dicen. Pero pues ya Juan Diego ya se había muerto. Entonces ahí entra el famoso dicen. Y muchos ahí cimientan su fe en el famoso dicen. Entonces nosotros, bueno, muchos así crecimos con el famoso dicen. Pero ¿quién lo dice? No, pues lo dice, por ahí lo dicen, pero ¿quién lo dicen? Pues quién sabe quién lo dice. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo lo que el Señor dijo. Entonces aquí no es dicen, no, sino está escrito que el Señor así lo dijo. Entonces hay muchos escritos que hablan de que Él estuvo entre nosotros, de que Él habló muchas cosas y muchas de lo que habló, pues aquí están escritas. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 11. La famosa diferencia entre lo que está escrito y en lo que el famoso dicen, que no tiene ningún tipo de fundamento. Vamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del verso 27. Voy a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 27, dice así. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces está en la potestad de Jesús, en Él solamente está el dar a conocer a Dios. ¿Y quién va a conocer a Dios? Pues al que el Señor se lo quiera revelar. Eso es lo que dice la palabra, habla de revelación. Es un misterio, una revelación es un misterio, es algo que va a estar muy difícil de que lo pueda alguien entender o creer si Dios no se lo revela. Entonces nadie conoce a Dios, solamente el que salió de Dios, que es Jesús. Así leímos en Colosenses. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, nos dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero Jesús salió de Dios y Él es su imagen. Entonces, conocer la esencia de Dios, conocer los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios. El único que los conoce, pues ese es el que salió de Dios, que es Jesús. Es el único que sabe cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo ve las cosas Dios, cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Primera de Corintios, vamos a leer. Vamos a leer en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer a partir del verso 9.
Dice así la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Dios nos está revelando, o en su tiempo a los hermanos les reveló muchas cosas por el Espíritu, o sea, por la esencia de Dios que está dentro de él, porque aquí más adelante dice que nadie conoce lo que tiene el hombre adentro, sino el hombre que vive adentro, el que él conoce que tanto tiene adentro. Así es esto, nadie conoce a Dios sino el Espíritu que está dentro de Dios. Y ese Espíritu es el que nos está revelando desde el principio de la creación qué tantas cosas han pasado, por qué han pasado, qué Dios ha pensado, qué tanto Dios ha hecho y por qué lo ha hecho. Porque hay muchas cosas que quedaron escritas, pero pues yo no las vi. Yo no las vi, pero aquí están escritas. Y como esto es por fe, pues yo las creo. Habla de un diluvio que pasó hace muchísimos años. Entonces a mí como humano, pues me cuesta trabajo al menos imaginarme de dónde salió tanta agua. Pero digo, bueno, si Dios dice que pasó, pues para mí es suficiente, pasó. ¿Por qué Dios mandó un diluvio? Bueno, pues hay que leer las razones por las cuales Dios mandó el diluvio. Que porque Dios permitió que el pueblo de Israel pasara 430 años en esclavitud, también tenemos que leer las partes antiguas, por qué pasaron, porque todo tiene un porqué. Ahora, pues el único que lo sabe, pues es el Espíritu de Dios, porque Dios es el principio y Dios es el fin. Dios estuvo desde el principio de la creación. Acuérdense que Jesús estuvo antes de todas las cosas. Jesús fue el que caminó con el pueblo de Israel. Pues él conoce qué fue lo que pensó Moisés, cómo actuó Josué, Caleb, todos ellos. Él sabe cómo se comportaron, qué tanto pasó, qué tanto dijeron, qué tanto vivieron. Él conoce todo, porque Él es el principio y Él va a ser el fin de todas las cosas. Para eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, delante de Él han pasado todas las cosas. Todas, la vida de Isaías, la vida de Malaquías, la vida de Jonás, de Amós, de Ezequiel. Delante de Él han pasado todos los reyes que ha habido en esta tierra. Dios ha permitido muchas cosas, Dios ha hecho muchas cosas. Entonces hay mucha información. Aquí hay muchas cosas que se escribieron. Pero a veces lo vemos de manera literal. Ahora, el que nos puede enseñar cómo en realidad pasaron las cosas es el Espíritu de Dios. ¿Quién va a darnos a conocer a Dios?
No hay otra manera. La única manera de conocer a Dios es conociendo a Jesús. Vamos a seguir leyendo, miren. Vamos a ver aquí vamos a hacer otra lectura aquí en la primera carta de nuestro hermano Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer un verso, el verso 5. A todos los que se están prestando para meditar con nosotros en las Escrituras, pues un consejo es de que tengan a la mano un libro como este que se llama Biblia, para que ustedes puedan ir viendo lo que está escrito, para que su fe no sea es que dicen, no, está escrito. Esa es la diferencia. ¿De dónde te lo dijeron? No, es que así está escrito en las Escrituras. Ahí está la fuente, ahí está el principio. Ahora, el entendimiento, ese lo va a dar Dios. Si Dios no te da el entendimiento, simplemente pues no lo vas a poder entender. De nosotros depende. Vamos a leer el verso 5. Dice así en el capítulo 2 de Timoteo, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres, pues no dice de ahorita, no dice del pasado, no dice del futuro. Está hablando de todos, no tiene tiempo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús el Cristo, hombre. Entonces, pues yo he escuchado que dicen, no, pues es que la Virgen es la que intercede por nosotros. Es que nosotros le pedimos a el santo fulano de tal para que interceda por nosotros. Es que nosotros le pedimos y comenzamos a buscar por allá al que ha sido de nuestro agrado y le pedimos que interceda por nosotros. Y hay quien dice, no, es que nosotros no adoramos, nosotros no. Le pedimos que intercedan. Nadie puede interceder por nosotros delante de Dios. Nadie. Ni la Virgencita, ni San Juditas, ni San José, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Nadie puede interceder por nosotros.
el único facultado para interceder por toda la humanidad se llama Jesús. Aquí no encierra, no habla de otros credos, porque en la humanidad ha habido muchos pueblos y muchos pueblos han tenido sus propios dioses o se han hecho sus propios dioses. ¿Por qué? Porque vivieron en la ignorancia, no conocieron al Creador de todas las cosas. Pues hay muchas gentes que vivieron y murieron creyendo en una figura de barro, de madera, en algo hecho por las mismas manos del hombre, porque desconocieron de que había un Dios que era por sobre todas las cosas. Y hoy en día es curioso porque pues la ignorancia sigue reinando. Hay muchos todavía que siguen creyendo en el famoso dicen, no quieren salir de allá y siguen creyendo en palabras. Alguien las inventó, alguien las dijo y ahí se quieren seguir quedando. Entonces, yo una vez tuve una plática con dos personas de un movimiento diferente y comenzamos a leer las escrituras y como yo siempre he dicho, o sea, no, las escrituras pues no son para confrontar, no son para pleitearnos entre nosotros, no, las escrituras son para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Y nosotros tenemos que aprender a decir, así está escrito. Porque esa es la enseñanza que el Señor nos dio. Cuando el Señor fue tentado, el diablo vino y le dijo, no es que escrito está que va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Porque el diablo también conoce de las escrituras. Pero el Señor le dijo, no, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él se defendió con las escrituras, no dijo es que dicen por allá. Entonces no, ese famoso dicen, pues yo no sé cómo le llamaría yo, a alguien se le ocurrió, no tiene origen, simplemente dicen. Y así, hoy en día, pues se hacen muchas cosas por el famoso dicen. Que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y ya se está preparando la gente. Porque dicen que nació en diciembre. Pero ¿quién lo dice? Entonces son muchos años, no sé desde cuándo
empezaron las celebraciones de lo que le llaman Navidad, o sea, Navidad o Natividad significa nacimiento. Lo que les puedo decir es que según la historia, el 24 de diciembre no nació Jesús. El 24 de diciembre se celebra una fiesta pagana que se llamaba las famosas Saturnalias. ¿Qué era eso? Adoradores del sol. El 24 de diciembre, eso es lo que se celebra. Una adoración al sol. Desde los tiempos de Constantino, había gente que todavía pues creía en la divinidad del sol, la luna y todas aquellas cosas, y eran movimientos muy grandes. Entonces, según la historia, había muchos problemas entre los que eran cristianos y los adoradores del sol. Y entonces les pareció bien que para los cristianos se dijera que tomaran el 24 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Y para los que seguían festejando al sol, pues lo seguían festejando el 24 de diciembre. Pero este famoso dicen, porque las escrituras no lo dicen, no está escrito acá. El Señor no dejó escrito el día de su nacimiento, precisamente para que no practicáramos la idolatría. Ahora, el famoso arbolito de Navidad. ¿De dónde provino el arbolito de Navidad? Aquí en las escrituras no está que hay que intercambiar regalos, que hay que adornarlo, que todas las cosas que hacemos. No lo dicen las escrituras. ¿Quién lo dice? No, pues es que por ahí lo dicen, pero ¿quién lo dice? Pues el famoso dicen. Un día, una de mis hermanas, que le había compartido el Evangelio, un día vi que estaba muy entrada en las escrituras buscando algo y le pregunté, ¿y qué te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? Y me dice, no, pues es que estoy buscando a dónde dice de las famosas 7 caídas. O sea, la procesión que hacen, la que practican en la semana que le llaman Santa. Entonces, la celebración de cuando crucifican a Cristo, que las 7 caídas. Y estaba buscando esa celebración, pero pues no la encontró porque no lo dice la escritura. Entonces, ¿por qué se hizo todo eso? Es que alguien lo dijo. ¿Pero quién lo dijo? No, pues es que dicen, ¿pero quién? ¿De dónde aparecieron tantas cosas que se practican? Es que alguien lo dijo. ¿Pero quién lo dijo? No, pues es que pues alguien lo dijo. A alguien se le ocurrió. Entonces, ya estamos en el tiempo acabamos de pasar el tiempo de las celebraciones de los muertos. ¿A quién se le ocurrió? Porque en las escrituras no está.
pero es una práctica que año tras año se viene haciendo. Y muchos la relacionan con Dios. De alguna manera piensan que se relaciona con la voluntad de Dios, pero nada tiene que ver con Dios. La práctica de la celebración de los muertos, no sé cuántos días, que los que murieron en desgracia, que hay un día para los niños y que otra para los grandes y que no sé qué tantas cosas. Y pues muchos la celebran, hay movimientos religiosos que la celebran también y hacen sus altares y hacen sus ofrendas y hacen muchas cosas. Y como por la verdad todo eso pues es llamativo, pues muchos lo practican. Pero no ni siquiera saben por qué lo hacen. Según es su fe, sus creencias, es que así desde chiquitito me enseñaron. Pero en las escrituras no está. O sea, no nos ayuda en nada el estar practicando las cosas. Todo lo contrario, todas esas prácticas paganas, en algún tiempo alguien las inventó y son cosas que a veces Dios condena. Pero como no conocemos de las escrituras, pues nos queremos quedar en nuestras costumbres. Entonces, estos momentos de la meditación de la palabra no son para confrontar, no son para señalar, simplemente son para salir de la ignorancia. Aquí no hay ningún santo, como le llaman algunos, no hay ninguna virgen, no hay nadie, ni siquiera los hermanos apóstoles, que puedan interceder por nosotros. El único que está facultado para interceder por nosotros se llama Jesús. Dice la Escritura, es el único medio entre Dios y los hombres. Y está hablando de el Señor cuando se hizo hombre. Ahorita ya está en espíritu y sigue intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Ya no está en su carne, pero está en espíritu. Porque la Escritura dice que Él tenía que irse para que viniera el Consolador. Y ahorita regresó Él y sigue intercediendo por nosotros. Ahora la Escritura dice que abogado tenemos para con Dios. Entonces, sigue intercediendo por nosotros, pero ya no está con nosotros como a nuestra semejanza, no, sino que ahora en espíritu está intercediendo por nosotros. Entonces, toda esta información que nosotros tenemos acá es de revelación, así lo dice la Escritura. No es de que yo leo y ya leí y ya entendí y
ya con eso ya. No, yo siempre he dicho, entre este libro, a donde se encierra el conocimiento de Dios, y nosotros, no debe de faltar el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, pues es una revelación. Yo puedo estar leyendo este libro, pero si Dios no está conmigo para revelármela, pues de nada sirve. Simplemente voy a leer como muchos leen y voy a darle un entendimiento humano, no un entendimiento espiritual. Entonces es muy difícil porque la Escritura, cuando leímos ahí en 1 Corintios 2, dice que es un conocimiento que no ha estado en el corazón de ningún ser humano. Ese conocimiento apenas está fluyendo para todo aquel que se acerque a Dios. Habrá quien ya se fue, tuvo su relación con Dios, tuvo su principio, tuvo su fin, terminaron sus días, se fue a descansar, vivió una fe. Entonces, yo en un tiempo tuve la oportunidad de comenzar a leer esta escritura, comenzar a creer, llegué a entender muchas cosas que no entendía, una de ellas mi reconciliación con Dios, mi bautizo, y va a llegar el día en que yo me vaya, y va a llegar otro, y ahorita muchos van a empezar, y van a buscar tener una relación personal con el único que puede revelar el conocimiento de Dios, Jesús. Porque Él es el único que sabe cómo piensa Dios. Entonces, para que podamos entender a Dios, necesitamos la ayuda del Señor. Voy a leer otra parte de la Escritura, hermanos, en la primera carta de nuestro hermano Juan. Capítulo 1 de la primera carta de nuestro hermano Juan. Vamos a leer en el capítulo 2 de la primera carta de nuestro hermano Juan. Primera carta de nuestro hermano Juan, capítulo 2. Voy a leer verso 1. Dice la palabra del Señor así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios. No lo podemos ver porque Dios es espíritu. Dios en su inmensa gloria llena todo el universo. Dice la Escritura que Él
conoce a todas las estrellas y a todas las llama por su nombre. Así es la gloria de Dios. Para el ser humano, pues le va a parecer de locura de decir, ¿y cómo es posible de que, entonces, cómo es Dios? Bueno, pues Dios es Dios. Y si dice la palabra que Dios conoce a todas las estrellas y las llama por su nombre, pues imagínense la inmensidad y la gloria de Dios. Porque la escritura dice que Él creó la luna y Él creó el sol. Él puso límites a los mares, por eso los mares nunca no se pueden salir de donde están, porque Dios les puso límites. Dios hizo los ríos de agua dulce para que nosotros pudiéramos subsistir, porque nosotros necesitamos el agua para vivir. Y aquí hay muchos misterios que pues, nos va a costar trabajo entender, porque dice la escritura que todos los ríos van al mar, pero el mar sigue estando en su lugar, no se desborda, porque todos los ríos llegan al mar, y hay unos ríos inmensamente grandes, muy grandes, millones y millones de litros de agua se depositan en el mar. Pero dice la escritura, y el mar no se llena, y los ríos no dejan de depositar su agua en el mar. Y los ríos siguen en su misma medida y todo de alguna manera pues sigue igual. El hombre para subsistir necesita lo que dijo el Señor al principio, pues necesita labrar la tierra, porque de ahí comemos todos. La tierra es la que da el alimento, el sustento para todos. Ya la ciencia se ha encargado de procesar, de enlatar, de embotellar, de hacer muchas cosas, pero de lo que sale de la tierra. Porque así lo estableció el Señor desde el principio. Todo proviene de la tierra y todo proviene de Dios. Y esto es un círculo. Lo que hoy sembramos, mañana no nos los comemos y tenemos que volver a sembrar. Vuelve a salir y nos lo volvemos a comer y lo volvemos a sembrar, y así está desde el principio. Y cuando deja de llover, el hombre comienza a sufrir, porque no está en su voluntad de él el poder hacer el agua para poder vivir. Entonces ahorita han inventado el que le han quitado la sal al agua, pero pues esa agua no sirve. Entonces, lo que Dios hace, Dios lo hizo perfecto. El hombre ahorita, en su sabiduría, ha querido mejorar muchas cosas, ha querido hacer muchas cosas para su comodidad. Entonces ya ahorita ya no hay necesidad de que vayamos nosotros a sembrar, ¿no? Ya lo tenemos hasta enlatado. Entonces aparentemente la vida ya no las facilitaron las gentes que se les ocurrió hacer de los alimentos
de esa manera. Pero por un lado nos facilitan la vida, por otro lado nos perjudican, porque todo aquello que el hombre está modificando trae consecuencias para nuestro ser. Tantas cosas que le ponen, por eso hay tantas enfermedades, precisamente porque el hombre se ha encargado de violentar la naturaleza de todas las cosas. Ahorita no se conforma con lo que Dios hace, sino Él quiere mejorar todas las cosas que Dios en su misericordia no los dejó. Porque cuando vino el diluvio, le preservó la vida a una familia. Y a esa familia le volvió a entregar todo. Y le dijo, aquí en tus manos está toda la creación. Para que nosotros nos alimentemos, está todos los árboles, todas las legumbres, todas las frutas, los peces que están en los mares, para nuestra alimentación. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? Pues el hombre agarra de todo lo que Dios ha creado y nos los pone en una lata, le pone conservadores para que no se echen a perder y de un lado a otro lo llevan para que de esa manera pues tengan el poder hacerse de dinero. Entonces hay muchas cosas que el hombre hace, inventa, pero creador solamente hay uno, el que creó todo. Y ese no es, dicen, no, así está escrito. Todo proviene de Dios y para Dios. Todas las cosas, todos, aunque al hombre le cueste trabajo entenderlo, la escritura dice que todo fue creado por medio del Señor. Y por Él subsisten todas las cosas. O sea que si hay alimento es porque Dios es bueno con nosotros. Hay tanta maldad en este mundo. Pero Dios en su misericordia no ha permitido de que este mundo deje de proveer el alimento para la humanidad. Y así va a seguir, ya no como antes, porque la tierra se está envejeciendo por causa de tanta maldad que el hombre está cometiendo. Pero alimento vamos a tener, porque Dios es bueno con nosotros. Entonces, tenemos que aprender a no vivir con el famoso dicen. Porque hay cosas que dicen, que no sé quién las diga, pero nos alejan de Dios. Hay tantas cosas que practicamos que las dijeron, aunque no saben quién las dijo, pero las seguimos practicando. Y hay muchos que pues ya de tanto practicarlo ya lo hicieron como que si fuera una ley escrita, pero no. Entonces
ya pasaron las celebraciones o las prácticas de los muertos que nada tienen que ver con las escrituras. Alguien lo dijo, alguien lo inventó, ya lo practicaron y ahorita se vienen las otras celebraciones. Porque alguien lo dijo. ¿Y quién lo dijo? Pues no saben quién lo dijo, pero pues alguien lo dijo. Y se van a seguir, hay quien los va a seguir practicando porque pues así lo dicen. Entonces, para sacar y cambiar nuestra manera de vivir, necesitamos leer las escrituras. Conocer el pensamiento de Dios, qué Dios es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo Dios quiere que vivamos. Entonces el hombre es muy dado a andar inventando cosas, pero que nada tienen que ver con Dios. Entonces tenemos que aprender, si queremos, pues dedicarle tiempo a la meditación de la palabra del Señor. Y que podamos llegar a decir, yo lo digo de esta manera, lo creo de esta manera, porque así está escrito. Dentro del medio evangélico, dentro del medio religioso, pues hay muchas maneras de estar creyendo en Dios, de estar buscando el que un día podamos estar con el Señor, pero en muchas cosas chocamos. Las famosas apariciones que nadie tiene la seguridad de que fue así, pero porque como alguien lo dijo, pues ya se quedó como una ley. Entonces yo no sé, yo no tengo la seguridad de que a alguien le haya hablado un ángel y ya por eso ya se hizo otra manera de estar buscando a Dios. Solamente están estos escritos se quedaron que afortunadamente han llegado a nuestros tiempos, una recopilación de todo lo que pasó en el tiempo antiguo. Que no es todo, hay muchísima información que todavía no, pues no tenemos. Hay muchas cosas que no llegaron a nuestros tiempos. Pero lo bonito de todo esto es de que ahorita Dios mismo nos está revelando las cosas que no podemos entender. Pero para eso tenemos que buscar tener una relación con Dios. Y para eso necesitamos orarle a Jesús, para que Él interceda por nosotros ante Dios y podamos entender lo revelado. Porque así está escrito, dijo el Señor, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie lo va a conocer si Jesús no lo da a conocer. Entonces, para conocer a Dios necesitamos que Jesús quiera darnos a conocerlo. Y conociendo a Dios, pues vamos a conocer una verdad que no ha estado en ningún corazón humano. Entonces, pues ¿a quién no le gustaría tener ese conocimiento? ¿A quién no le gustaría tener una relación con Dios
de estar leyendo esta palabra y estar enseñándonos, el que Dios nos pueda estar enseñando a través de estos escritos, nos pueda estar revelando cómo en realidad son las cosas, no como nos las han enseñado, como el famoso dicen, nos las han dicho, no, sino cómo Dios quiere que se hagan las cosas. ¿De quién depende? Pues depende de nosotros. Si queremos seguir practicando lo que nos enseñaron, o lo que nos enseñaron, o lo que nos gusta, bueno, pues ya depende de nosotros. Pero es diferente decir, no lo hago porque así no está escrito, o lo hago porque así está escrito. Que nuestra fe y todo lo que hagamos y todo lo que practiquemos nos los esté aprobando nuestro Dios, que no sea una invención humana, porque hay tantas cosas ahorita, que Santa Claus, que los Reyes Magos, que muchas cosas que son mentiras. Y así les enseñamos a los niños a crecer, y así los niños aprenden a vivir, y así va a seguir la cadenita. Cuando sean adultos, pues se lo van a compartir a sus hijos, y así, hasta que nosotros quieramos salir de todas esas costumbres. Entonces nadie conoce el nacimiento, la fecha exacta del nacimiento del Señor. Nadie la conoce. Tienen idea de cuándo pudo haber nacido el Señor, pero no hay una seguridad que diga, este día nació Jesús y lo vamos a celebrar. No. Él quiso que todo se quedara escondido para que no cayéramos en la idolatría. ¿Qué está pasando ahorita? Pues el 24 de diciembre, aparentemente dice, es que ese día nació el Señor. Pero pregúntense nada más, ¿por qué ese día hay tantas muertes? ¿Por qué ese día pasan tantas cosas feas? Porque no está dentro de la voluntad del Señor. Entonces queremos salir de las costumbres, de las tradiciones, queremos salir del famoso dicen. Aquí están las escrituras. Solamente es cuestión de dedicarles un poquito de nuestro tiempo para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Sigo invitándolos para el próximo enlace del día lunes, Dios mediante, si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, a la misma hora. Y pues mi mayor deseo es de que Dios bendiga a todos los que van a escuchar o están escuchando en vivo, que Dios bendiga todo lo que emprendan, que sea de grande bendición para ustedes, que Dios bendiga a sus hogares, que no falte el alimento en sus mesas, que no falte la sanidad en sus cuerpos y en sus hogares. Que Dios bendiga a todos los que están teniendo algún padecimiento. Que Dios sobre sanidad en el enfermo. Que Dios obre en los corazones angustiados. Que Dios quite toda tristeza de donde hubiera. Que Dios bendiga a todos y que tome sus necesidades que pudieran tener. De nosotros depende comenzar a confiar en Dios, pero como Él lo estableció. Bien, pues Dios los bendiga a todos, y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos aquí el próximo enlace.